Este jueves, por cerca de 3 horas, la ministra de Salud, Carmen Castillo, expuso sus argumentos y defensa también ante la Comisión de Acusación Constitucional por el requerimiento presentado por Chile Vamos en su contra. Ahora queremos ahondar en el tema, en los argumentos precisamente para responder a aquella acusación. Nos acompaña su abogado, profesor de Derecho Constitucional de la UDP, Javier Couso. Gracias por estar con nosotros, abogado. Bienvenido. Gracias a ustedes. Bueno. Abogado, a ver, primero, usted decía ayer que aquí habían dos problemas, de forma y de fondo también en esta acusación constitucional. Analicemos ambos. ¿A qué se refiere primero con los problemas de forma de esta acusación? Bueno, los problemas de forma tienen que ver con lo siguiente. El libelo acusatorio básicamente presentaba una serie de defectos que tienen que ver con configurar las causales que la Constitución taxativamente exige que se planteen para efectos de que prospere una acusación constitucional. Cuestiones como la siguiente, además hay que añadir, cuando uno ve este proceso, que es un juicio jurídico político, sí, no por ser político deja de ser jurídico. La Cámara de Diputados se transforma en un órgano jurisdiccional que dice derecho, que tiene que aplicar, por decirlo así, todas las reglas del debido proceso, porque lo que está en juego es el poder punitivo del Estado. La ministra, de ser considerada culpable, corre el riesgo de ser destituida y de quedar inhabilitada para ejercer cualquier cargo público, sea o no elección popular, por 5 años. Es gravísima una acusación. Es una suerte, digamos, de marginación de la vida pública por 5 años. Como la sanción es tan grave, las normas del debido proceso, esto es el derecho a la defensa, la posibilidad de que ella sepa con anticipación las pruebas que los acusadores van a presentar, que estén disponibles, etcétera, todo ello, en este caso, desafortunadamente no ocurrió. También las imputaciones fueron excesivamente vagas. Hay una cuestión que se llama tipificación constitucional, o sea, que la configuración de la causal esté nítidamente establecida y que los hechos estén vinculados a las causales por las cuales procede. A ver, una pregunta anterior, antes de entrar a las razones que motivaron esta acusación constitucional. ¿Qué motivaría o qué permite llevar adelante una acusación constitucional? ¿Cuáles son los hechos que configurarían o que justificarían que se presentara una acusación? Bueno, la Constitución establece distintas causales para distintas autoridades. Desde el presidente de la República hasta ministros de la Corte Suprema pueden ser acusados y ministros de Estado. Okay. Las causales para cada uno de ellos son diferentes, ligeramente diferentes. En el caso de ministros de Estado, las únicas causales que se pueden invocar son básicamente haber, digamos, comprometido el honor o la seguridad de la nación, que no es el caso, algún tipo de delitos, típicamente económicos, soborno, concusión, y específicamente para lo que nos ocupa a nosotros, lo más importante, la tipificación es haber infringido la Constitución, haber infringido la ley o haber dejado las leyes sin ejecución. Y esta última tiene un sentido técnico muy preciso, que no es dictar los reglamentos o los decretos que son necesarios para que se cumpla una ley. Y en el caso de la ministra, las acusaciones van por distintas vías, en el fondo. Son varios los argumentos que justifican esta acusación constitucional. ¿Algunas de ellos cumplen con los requisitos, Javier? Bueno, de las 4 acusaciones, se llaman capítulos, pero de las 4 acusaciones directas que se han planteado a la ministra, 2 son básicamente quejas respecto de su gestión, reproches a la forma en que ha realizado política pública. Por ejemplo, con el tema de la construcción de hospitales o de la gestión de la atención de salud primaria. Que, insisto, es perfectamente legítimo, es más bien un deber, diría yo, de la oposición, estar siempre atenta y hacer un escrutinio muy riguroso de la conducción del gobierno. Pero hay múltiples mecanismos en virtud de los cuales, y ahí juega un rol, por supuesto, la prensa, pero también hay facultades fiscalizadoras que los ayudan a eso. Mecanismos políticos, dice usted, y no ese que tiene también un carácter jurídico. Y no la acusación constitucional, que es un juicio jurídico-político. El no haber dado respuesta, por ejemplo, a requerimientos o solicitudes de los diputados, que es otro de los argumentos planteados precisamente en esta acusación constitucional. Esa es la tercera causal, diría yo, que a mi juicio no configura ni siquiera una causal que sea digna de ser estudiada, por lo siguiente. Básicamente,
lo que se imputa, y ese es el primer capítulo de la acusación, es que la ministra habría respondido algunos días fuera de plazo una solicitud de información, de antecedentes, posterior a la interpelación que ella tuvo que enfrentar el 30 de septiembre pasado. La Constitución, y esto está bastante claro en la historia fidedigna de la reforma que introdujo el constituyente derivado en el año 2005, Sí. fue nítida en que la obligación de responder por la entidad que tiene, que es algo importante, pero que no tiene una importancia gravísima si se atrasa unos días en contestar, no podía dar pie para una acusación constitucional. Y esto quedó nítidamente claro en la historia fidedigna de esta normativa constitucional. Pero sin perjuicio de eso, ayer demostramos, y no fuimos controvertidos, de que la ministra efectivamente respondió dentro de plazo. O sea, no solo... Están las fechas y los oficios y la básicamente lo que planteamos es algo muy sencillo. La ministra envió por Correos de Chile, que es la forma en que oficialmente se envían estos oficios, fue recibido antes del plazo fatal y por razones de procedimientos internos de la Cámara no se dio cuenta de ese oficio antes del plazo. Pero usted, pero es un tema interno del... Es un tema interno. Usted comprenderá que ella no puede controlar los procedimientos internos que la Cámara de Diputados tiene para... Ahora, abogado, nos quedan dos razones más para justificar esta acusación constitucional. No, están todas incluidas dentro del capítulo final que tiene que ver con supuestamente, no haber ejecutado la ley Ricarte Soto. Sí. Y la ejecución, insisto... Que apela precisamente, para hacer la aclaración, a aquella parte que establece, como dentro de las atribuciones para interponer una acusación constitucional, el no cumplimiento de las leyes, que mencionábamos al comienzo. Es el dejar sin ejecución las leyes, que es distinto a no cumplir las leyes. Dejar sin ejecución, lamento el tecnicismo. Reitero, está bien. Infringir la Constitución, infringir las leyes o dejar sin ejecución las leyes. Ella fue acusada en este último capítulo de dejar sin ejecución. Y básicamente, desde el punto de vista técnico-jurídico, eso implica no dictar los decretos y reglamentos que se necesita para que la ley entre a operar. Pero aquí es muy importante tener en consideración que los decretos que la ley Ricarte Soto, demandaba fueran expedidos por el Ministerio de Salud. Dos de ellos incluían plazos, y estos, acreditamos ayer, fueron expedidos dentro de plazo. Ahora bien, nuevamente hay un pequeño detalle. La dictación del decreto es lo que es la obligación de la ministra. El problema es que después en Chile hay un sistema de control preventivo de la legalidad de esos decretos. Burocracia, en el fondo. Que corresponde a otro órgano constitucionalmente autónomo que se denomina Contraloría General de la República. Y efectivamente la Contraloría, y es natural, tomó un tiempo que excedió en algunos días nuevamente el plazo para que se tomara razón y se publicara en el diario oficial estos decretos. Pero acreditamos nuevamente, y no fuimos controvertidos en aquello, que se dictaron estos decretos dentro de tiempo, y el tercer decreto no contenía un plazo y ya fue dictado y está en trámite de toma de razón, pero, insisto, al no tener un plazo no se configura la causal. La responsabilidad del Ministerio. Exacto. Ahora, abogado, entonces, a su juicio, ¿hay aquí una interpretación mañosa de parte de la oposición que ha presentado esta acusación constitucional respecto a los requisitos que fundan precisamente este instrumento? A ver, yo no quiero calificar intenciones. Yo lo que puedo constatar es que hubo una errónea interpretación de lo que primero significa este último recurso, que es una acusación constitucional, que es, por decirlo así, un instrumental que debería quedar reservado para situaciones extremadamente graves, donde un ministro de Estado abiertamente, de manera grave, no abierta, pero grave, transgrede la Constitución o sistemáticamente intenta bloquear el funcionamiento normal de nuestras instituciones. ¿Y no es grave una mala gestión en un ámbito tan sensible como el tema de la salud? Es que aquí quisiera hacer una distinción que es muy importante desde el punto de vista constitucional. Uno puede tener, primero que nada, eso es clave que lo entienda la audiencia. Ayer no tuvimos una sesión para discutir, digamos, la situación, el manejo, bueno, malo, más o menos, de la gestión de una ministra que lleva 9 días meses en su cargo.
Eso se discutió en la interpelación. Lo que ayer nos convocaba era ver si las causales que taxativamente la Constitución dispone para que se genere algo tan grave como la expulsión, destitución de su cargo e inhabilitación, procedía o no procedía. Si usted me pregunta desde el punto de vista político, hipotéticamente, Sí. si un ministro tiene una mala gestión, ¿es eso grave? Por supuesto que para la gente que sufre la mala gestión es grave. Pero desde el punto de vista técnico-constitucional, eso sería un juicio de mérito. Y no este procedimiento. No sería un juicio que corresponda a las causales por las cuales la Constitución prevé que alguien pueda ser destituido. Abogado, por último, si uno mira otros casos de acusación constitucional que sí prosperaron, en el caso de Harald Beyer, por ejemplo, o de Jasna Proboste un poco antes, ¿son comparables los casos en relación a lo que fundó aquellas acusaciones constitucionales? Bueno, en el caso de Jasna Proboste, a mi juicio, se produjo, yo tuve alguna participación en ese caso, no fui el abogado principal, pero participé y colaboré con el equipo. Me parece que se daban situaciones bastante parecidas y esta es una opinión personal. A mí me parece que en el caso de Harald Beyer también hubo un uso, digamos, no forzado, erróneo de estas causales que son de derecho estricto. Esto jurídicamente significa que no cabe la analogía, que hay que probar muy nítidamente cómo un acto o una misión de una autoridad personalmente lo hace responsable por una infracción a la Constitución. Muchas veces hablamos en estos ministerios tan grandes como educación o salud de situaciones sistémicas, situaciones donde además son múltiples actores. Y en este caso, a mi juicio, como ocurrió con Beyer y Proboste, no se configuró. O sea, es muy difícil configurar un caso, efectivamente. Le voy a poner un ejemplo donde no es tan difícil. Sí. Afortunadamente en Chile, en general, vivimos en un Estado de Derecho donde los ministros, el presidente de la República, los jueces, respetan las leyes y la Constitución. En nuestra región hay situaciones que no quiero ahondar porque no es el caso, pero donde incluso el presidente de la República o ministros deliberadamente dejan sin ejecutar una orden de la Corte Suprema, una decisión judicial, que tiene la intencionalidad de evitar cumplir con el Estado de Derecho. En Chile, insisto, esa situación es muy poco común. Bien. Insisto. Afortunadamente. Afortunadamente, y la preocupación, y acá está lo complicado, es que también la Constitución obliga a los diputados a cumplir con ella. Bien. Y cuando se hace un uso erróneo de este instrumental tan gravoso, que tiene consecuencias tan graves, tanto para un ministro acusado como para el sistema político, me parece a mí estamos entrando en una espiral descendiente que podría llevarnos incluso a una situación de desgobernabilidad. Bien, abogado Coso, le agradecemos muchísimo que haya venido esta mañana en directo. Muy amable. Muchas gracias a ustedes.